Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero aprovechar para hacer unos saludos. En primer término, a la comunidad judía por el Año Nuevo, 5.775, Shana Tová para todos. Y en segundo lugar, quiero dedicar el programa de hoy a Augusto, que hoy es su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Vamos a tratar un tema interesante que tiene que ver con cuestiones cotidianas. Tratamos de hacer siempre nuestra propuesta en ese sentido. ¿Qué sucede muchas veces cuando compramos bienes o contratamos servicios y los mismos pueden significar algún riesgo para nuestra salud o nuestra integridad física? Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor contempla estas situaciones y un poco la inquietud que se nos plantea hoy es saber cuál es el alcance de ese denominado deber de seguridad. Para lo cual invitamos a la doctora Celia Weingarten para que pueda aclararnos un poco esta temática, esta problemática. Aprovecho, como lo hacemos semanalmente también, para invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto el espacio que tenemos en Facebook, que es Consumo Respeto, o nuestra página oficial, consumorespeto.com.ar, donde podrán acceder no solo a los programas anteriores, sino además hacernos llegar todo tipo de inquietudes para mejorar nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800-444-4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenida, Celia, a nuestro programa. Gracias por estar una vez más con nosotros. No, por favor. Bueno, hacemos nuestra habitual presentación formal. Estamos con Celia Weingarten, que es abogada y doctora en Derecho. Es directora del posgrado de especialización en Derecho y Servicios de Salud de la UBA, profesora titular en Contratos y en Derechos del Consumidor, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también es profesora de Derecho de la Responsabilidad Civil de la UCES, entre otras tantísimas antecedentes académicos. Elegimos arbitrariamente unos pocos. Celia, bueno, este tema que comentamos ahí en la introducción del programa es un tema bien práctico, bien cotidiano, pero tal vez un tanto desconocido por el público, por el consumidor de a pie, que tiene que ver con el deber de seguridad, ¿no? Que viene un poco, a veces tácito o íncito en las relaciones de consumo, y un poco te convocamos para que nos clarifiques un poco este panorama. En primer término, la pregunta sería ¿en qué consiste y de dónde surge o qué es? En realidad me parece muy acertada la elección del tema, porque este es uno de los aspectos centrales, te diría, de la Ley de Defensa del Consumidor. Y si uno hace una recorrida por toda la ley apunta a eso. Toda la normativa tiene que ver con la seguridad. Y esto nace un poco a raíz de la cantidad de productos defectuosos que han salido al mercado, me refiero al mercado mundial, y podríamos mencionar desde la talidomina que tomaban las embarazadas para las náuseas y que producían malformación en los fetos,
en fin, no sé, tantísimos ejemplos te podría dar de acá y que se han dado en todo a nivel mundial. Entonces esto ha hecho que los estados comenzaran a establecer mayores controles, las empresas incorporaron determinadas normativas, controles de seguridad, y este potencial de riesgo de la sociedad en general se incrementa obviamente con la sociedad de consumo. Nuestro país toma todo esto, sí, con la experiencia de otros países y ya de manera tardía, porque acá hubo un desarrollo de la sociedad de consumo posterior, ¿sí?, a la de otros países. Entonces incorpora en la Ley de Defensa del Consumidor esta idea de seguridad. Y es tan importante que no solamente está en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que es un derecho que se ha constitucionalizado. Es decir, que en el 94 figura entonces en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que también están incorporados a la Constitución. ¿Y en qué consiste, si lo pudieras definir en algunas pocas palabras? Sí, en realidad se podría dar una definición corta y una definición larga que incorpora determinados requisitos, porque uno dice, bueno, la obligación de seguridad tiene que ver con la seguridad, lo obvio, ¿sí? La seguridad que tiene toda persona de que un bien o un servicio no le cause ningún daño ni a la salud ni en su fase económica, en su fase patrimonial. Ahora, en realidad uno puede abordarlo desde una condición normal de uso, y en una condición normal de uso, cuando uno usa un producto de manera normal, las posibilidades de que ocurra algún defecto son menores, obviamente. El tema es cuando uno no lo usa en condiciones del todo normal, ¿sí? Y esto es algo en donde los consumidores incurren en pequeños descuidos, pequeñas imprudencias. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor lo que hace es incorporar esta protección que tiene que ver cuando utiliza los términos condiciones previsibles de uso. Esto es, para dar ejemplos y que se entienda, si yo organizo un espacio en donde van a circular o van a jugar niños menores de edad, ese espacio tiene que estar acondicionado y adecuado para que no se golpeen, no se caigan por las escaleras, las ventanas deben tener, digamos, protecciones, ¿sí? Ahora, esto en realidad, como decía, esto protege a los consumidores. Y si uno toma, no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero si uno toma elementos de la cotidianidad que utiliza en su casa, por ejemplo, como ha sucedido con un desodorante de ambiente. Un desodorante de ambiente donde uno es habitual que lo coloque. Lo puede colocar en el baño, habitualmente se coloca en ese lugar. Sí. Ahora, si uno lee las instrucciones que dice, no, este es altamente inflamable, no soporta temperaturas más de 50 grados. ¿Y qué ha sucedido? Una mamá le hace baños de vapor en el baño a su chiquita y se ve que la temperatura se habrá aproximado bastante a los 50 grados. Ese desodorante estalla, golpea a la criatura, la quema. Entonces uno se pregunta, ¿hubo una condición de uso normal? Y pareciera que no, porque había instrucciones, determinadas advertencias. Pero lo que debe apuntar la empresa es a la previsibilidad. ¿Es previsible donde uno coloque ese desodorante? Sí, lo va a colocar en el baño. También si uno se detiene a mirar los requisitos, dice no colocar en lugares de madera, sobre artefactos, lugares pulidos. La verdad que no entiendo qué significa. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque no es un producto seguro. Claro. La empresa no ha apuntado al destinatario de ni a la función, ni al destinatario de ese bien. O sea, acá se me ocurre que habrían como se abrirían como dos grandes temas. Por un lado, las características propias del producto. Si el producto debería ser, digamos, seguro en términos de que no, en esas condiciones previsibles no genere daños. Pero a su vez está la cuestión de la información. Claro. Es decir, porque a veces el producto es apropiado, pero la información es inadecuada y al final el daño se termina produciendo. Por supuesto. Y entonces ahí quizás se me ocurre preguntarte
¿qué relación hay entre la seguridad del producto y el deber de información? Y el deber de información. Y cómo juegan, ¿no? Claro, esas dos cuestiones. Esa pregunta es muy importante, porque en realidad el deber de información hace a la prevención. Uno sabe cómo utilizarlo, dónde colocarlo, pero esto lo conoce el consumidor, no siempre lo conoce. El consumidor no lee las instrucciones y esto está contemplado por la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Así como no lee las instrucciones, no lee estos complejos contratos, por ejemplo, un contrato de seguro, un contrato de salud, ¿sí? No lo lee porque carece de información y por más que la tuviera no entiende la complejidad de lo que está realizando. Entonces, la idea sería lo siguiente, que el producto tiene que ser seguro en sí mismo y cuando esto no alcanza, recién ahí incorpora la información, pero una información, no cualquier información, sino una información eficiente. ¿Y qué se considera como una información eficiente? Aquella que pueda ser comprendida por el destinatario y que esté ubicado en un lugar correcto en el producto. Ha habido un caso muy interesante que ilustra perfectamente esta problemática. Se trataba de unos puertorriqueños que trabajaban en Estados Unidos con agroquímicos. Estos puertorriqueños, a través de la utilización de los agroquímicos, se intoxican. Hacen una demanda al fabricante y el fabricante dice que informó. Es cierto, estaba informado, pero lo que no había tenido en cuenta es que estos puertorriqueños eran analfabetos. Entonces el juez le dice, bueno, esta no es una información que pueda ser comprendida. La manera en que tendría que haber sido informada debía haber sido a través, por ejemplo, de un signo. Una calavera podría ser una posibilidad. Así como para las embarazadas hay una rayita cruzada, ¿sí? O cuando no pueden entrar niños o cuando está prohibida esa actividad, hay un chico con una rayita cruzada. Son signos que en la Comunidad Económica Europea lo utiliza muchísimo. Acá todavía, bueno, un poco estamos en camino de eso. Con lo cual acá, digamos, abriría otra llave. Es no solo informar sobre los aspectos relevantes, sino la forma en que se brinda esa información. O sea, tiene que ser asequible, tiene que ser comprensible y muchas veces para que así sea, de poder apelarse a otras formas comunicacionales, y no la letra escrita, no la palabra, sino muchas veces la simbología. Por supuesto, pero además muchas veces encontramos determinada información que también es irrelevante. Por ejemplo, es habitual que en algunos edificios digas, habiendo escaleras, la empresa o el consorcio no se responsabiliza por la utilización del ascensor. En realidad ese es un producto inseguro. ¿Por qué? Porque si el ascensor no funciona correctamente, tiene que sacarla de servicio. Claro. No puede estar. Porque acá vamos a lo que decíamos antes, cuáles son las condiciones previsibles de uso. Y que uno entra al ascensor, o por ejemplo cuando dice carga limitada 5 personas. Uno no va por la vida pensando en la cantidad de cosas que le pueda suceder, contando a las personas que están adentro, ¿sí? Lo que debería tener ese ascensor como seguridad es un limitador de carga. Entonces el ascensor no arranca, pero no es posible tener un ascensor que arranque con exceso de carga. Claro, ahí entonces articulamos la información con la seguridad del producto. Ahora, al margen, digamos, que quizás podemos después repasar algunos casos que son de la vida cotidiana, está también, digo, para que el televidente que es consumidor lo comprenda, también está el deber de informarse, es decir, no es que el consumidor pueda actuar pasivamente, decir, no, yo no lo pude leer, no lo leí, era muy largo. También tenemos que decir que, sin perjuicio que puedan entrar a jugar estas cuestiones que vos planteás, el consumidor que recibe la información tiene también que contribuir a evitar la causación del daño. Es decir, no es que hay una autorización legal para que... Por supuesto. No, en realidad eran muchas hojas. Usted se está obligando a esto, tiene que en principio intentar informarse de forma tal de contribuir a que la cosa funcione de forma natural. ¿No? Pero esto no es lo que se da en la vida cotidiana. Si volvemos al ejemplo del desodorante, creo que nadie ha leído las instrucciones de un desodorante. Es decir, uno no puede estar permanentemente con ese tipo de advertencias, ¿sí? Por ejemplo, los chicos. Los chicos son proclives a desatender las advertencias de un lugar de esparcimiento, jóvenes. Entonces, los lugares en donde concurren los jóvenes y también tienen que estar acondicionados de manera tal de que nada genere un riesgo. Ahora, es cierto, uno tiene una mínima carga de
cerciorarse, pero de lo que está a su disposición. ¿Y quién tiene que poner a disposición de los consumidores? Y son las empresas. Si hay algo que debe conocer el consumidor, debe estar destacado en ese contrato, en ese producto, con letras rojas, como te decía antes, ¿sí? Si no, es una información que no llega al destinatario. Y Celia, digamos, yendo algunas cuestiones quizás de casos reales o de situaciones bastante comunes. Por ejemplo, hace un par de años, en un local de comidas rápidas, un chico se fracturó un brazo en un pelotero, ¿no? Y estaba hablando de los carteles que vos mencionabas. Bueno, ahí decía que la empresa no se hace responsable por esas situaciones, sabiendo que ese juego está destinado a los niños, porque en definitiva, dice, los padres son los responsables por la seguridad de sus hijos. Porque acá también se mezcla la cuestión de las cláusulas abusivas. Claro. Pero yendo a la cuestión, porque aparte, perdón, ¿no? Porque quizás a veces uno ve en algunos lugares carteles informativos que aparentemente son muy claros, pero que contienen una cláusula que es inválida. Después voy a pasar a otra pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, que acá en la ciudad además se sancionó hace poquito una ley que dice que cuando los estacionamientos ponen que no responden por los daños que puedan ser ocasionados los vehículos. Y bueno, me están informando muy claramente, pero es totalmente inválido. Entonces aparece la cuestión de la información, de la responsabilidad y de la validez de ciertas estipulaciones. Ahí te bombardeé. Claro, sí, no, me parece perfecto. Las empresas tratarán de limitar su responsabilidad, tanto en las cocheras como en los lugares de juego, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que eso, como decís vos, es absolutamente inválido. Además hay una cuestión. Hay dos principios fundamentales en la Ley de Defensa del Consumidor. Primero, que en la duda siempre es a favor del consumidor. ¿Sí? Primer principio. Y la otra cuestión, que la Ley del Consumidor es de orden público. Por lo tanto, no son válidas las renuncias. Y esto significaría una renuncia por parte del consumidor. Y por otro lado, se estaría desnaturalizando, ¿sí?, esta función y además el aprovechamiento económico. Pues también otro principio básico que dice lo siguiente: quien se sirve, quien lucra con una determinada actividad económica y debe responder por esa actividad económica. Es decir, que los riesgos deben ser asumidos por la empresa, ¿sí? Y estamos hablando de todo lo que decíamos antes, de una adecuada información, de la seguridad. Es decir, no es mucho lo que se pide, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el consumidor es un sujeto que desconoce, que no está advertido de todo, ¿sí?, y que no conoce la complejidad del producto. Un cajero automático, ¿qué sabe de un cajero automático, por ejemplo, con toda la tecnología y con todo lo demás? Entonces, claro, eso debe ser seguro. Entonces no se tiene que empezar a preocupar por cada uno de los pasos. En realidad es al revés. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo que hablábamos del menor, en principio, digamos, ¿cómo opera la obligación de seguridad o el deber de seguridad en un contexto de este tipo? O sea, ¿es inocuo, digamos, el cartel? Totalmente, absolutamente. No tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. El lugar tiene que estar preparado, ¿sí? Que no tenga escaleras, que no tenga ningún elemento a partir del cual el chico se pueda golpear o se pueda lesionar. Bueno, ahí aparece una cuestión que tampoco quiero incursionar en temas demasiado técnicos. Sí. La pregunta es si, digamos, si este deber de seguridad sería de naturaleza objetiva o no. O sea, si es absolutamente diligente el proveedor, hace todo lo que está a su alcance para evitar el daño y el mismo se produce igual. Obviamente yo sé que esta es una cuestión discutida, pero quizás simplemente contar a la gente muy brevemente que existen dos posiciones, es decir, por lo menos dos grandes posiciones que tienen que ver con que eso sería suficiente o que eventualmente debería responder igual. Yo soy partidaria de que eso no es suficiente. Es decir, bueno, tampoco quiero abrumar con cuestiones jurídicas, ¿no? Pero esto se trata de una responsabilidad que no tiene nada que ver ni con la diligencia, ni con la culpa. Se denomina responsabilidad objetiva. Si en una responsabilidad objetiva, el consumidor lo único que tiene que probar es que ocurrió un daño dentro de esas instalaciones. Y la empresa es quien debe acreditar que la víctima incurrió en una imprudencia, ¿sí? No sé, en el caso del desodorante, que lo tiró al fuego, en fin. Pero se invierte la carga probatoria, esto es lo importante. Bueno, eso es bueno, por lo menos ponerle tema en nuestra conversación. Hace un tiempito también sucedió una situación en Mendoza donde una mujer fue indemnizada porque estaba en un supermercado y se le cayó encima una pila de baldes y la lastimó.
Sí. ¿Acá opera el deber de seguridad también? Sí, sí, sí. Ahí, aparentemente, te interrumpo, porque, Sí. digamos, también la gente se pregunta, bueno, pero yo no había comprado nada, yo estaba paseando. Esta idea de relación de consumo, ¿no?, que es un poco más amplia que un ticket de compra, ¿no? Claro, claro, porque la Ley de Defensa del Consumidor primero abarcaba el contrato, es decir, una persona que contrataba. Ahora es mucho más amplia y esto me parece importantísimo porque la seguridad concierne a todos, incluso a consumidores y no consumidores. Todos tienen derecho a la seguridad. Entonces, por más que no hayan comprado, el hecho de estar ahí, ¿sí?, significa que está abarcada o dentro de una relación de consumo. Por más que haya utilizado, por ejemplo, la cochera y no haya comprado, no tiene nada que ver. Eso es una oferta, ¿sí?, aunque no tenga el carácter de oferta. Si hay un daño que se produce, una situación de riesgo, es independiente de la vinculación contractual o no. Te doy un ejemplo. Me invitan a cenar a la casa de unos amigos, ¿sí?, y me intoxico con la comida. Yo no contraté. Sin embargo, estoy inmersa en una relación de consumo y puedo accionar contra el elaborador de la comida. Eso es importantísimo. No necesito ni el ticket, ni el contrato, ni nada. Es decir, que abarca situaciones gratuitas, onerosas, todas las situaciones. Celia, por ejemplo, una cuestión que le preocupa mucho a la gente es, lamentablemente, algo cotidiana, son hechos que digamos que provienen por parte de terceros, ajenos en principio a esta relación de consumo, pero que trastocan el cumplimiento, digamos, normal de la obligación. Vamos a decir, un hecho de violencia. Me rompieron un vidrio de un piedrazo en la autopista concesionada por peaje, o se sufre alguna violencia en un comercio del cual yo soy víctima porque estoy en ocasión de esa relación de consumo. Es decir, ¿el deber de seguridad podría extenderse a situaciones? ¿El proveedor debería responder o habría que ser muy cuidadoso en una división? Sí. Al principio se produjeron algunas divergencias entre los distintos autores y la jurisprudencia que decía, bueno, son hechos fortuitos, extraordinarios, pero podríamos decir ahora en el contexto de violencia de la sociedad que son hechos imprevisibles que ocurren de vez en cuando. Lamentablemente no, lo tenemos todos los días. Por lo tanto, la regla sería lo siguiente: todo aquello que es previsible, ¿sí?, para un prestador de un servicio es responsable. Si la responsabilidad o sus obligaciones llega hasta donde llega la previsibilidad. Y hoy es previsible que dentro de un comercio entren delincuentes, que en una autopista concesionada también se produzca algún hecho de violencia, de manera de que sí. Y además hay otra cuestión. Hoy tenemos todo el tema de la seguridad privada. Entonces, esta anomia del Estado en proveer la seguridad hace que los particulares o las empresas deban acudir a seguridad privada. Entonces ahí tenemos un doble orden de responsabilidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el comercio más la seguridad privada, porque con la seguridad privada hay una paradoja, ¿sí?, que por una parte es disuasiva de los hechos de violencia, pero por otra parte nosotros respondemos también como comercios por la seguridad privada, porque puede producir un daño no ya al delincuente, sino a otros consumidores, otros terceros, de manera que el abanico es muy grande acá, ¿no? Es bastante complejo. Sí, pero es bastante complejo. Bueno, y en unos pocos segundos simplemente preguntarte, a partir del principio de reparación integral que consagra la ley de consumidor, ¿a quiénes puedo reclamar como consumidor si se produce un hecho de estos que vos bien describiste a lo largo de la conversación? A todos. A todos. Es decir, hay toda una cadena que va desde el fabricante o el importador, el mayorista, el minorista, el proveedor. Es decir, el consumidor no tiene que probar quién fue el causante del daño. Eso no está en cabeza del consumidor. Después esto será cuestión de la cadena. Pero hay algo importante con el proveedor. A veces uno hace, con el vendedor directo, ¿sí?, con el primer contacto que tiene el consumidor cuando adquiere un bien. Y es lo siguiente,
que ese vendedor dice, bueno, dentro de los 5 días yo le doy la garantía. Después de los 5 días, usted tiene que reclamar directamente al fabricante. Pero esto no es así. Esto es deslindarse de responsabilidad, porque la ley dice, todos son solidariamente responsables. Correcto. Y responde cualquiera, entonces podemos demandar a todos juntos. Bueno, buen dato. Celia, muchísimas gracias. La verdad que se nos pasó volando el tiempo, porque es un tema sumamente importante y estoy seguro que le aportamos a la gente datos concretos para poder ser consumidores más fortalecidos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hoy vamos a cerrar el programa compartiendo con ustedes una noticia que nos parece muy importante, muy positiva. Algo hemos conversado en programas anteriores. El pasado 19 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.993 que crea la nueva justicia en las relaciones de consumo. Esto va a llevar un tiempo para implementarse, pero lo concreto es que implica un cambio sustancial en el acceso a la justicia del consumidor. En una primera etapa se va a implementar en la Ciudad de Buenos Aires y va a significar todo un sistema de conciliadores de consumo gratuitos, la posibilidad de acceder a unos jueces administrativos que resuelvan los temas más pequeños y un fuero jurisdiccional, es decir, jueces especializados en relaciones de consumo que van a atender causas hasta unos 240.000 pesos, con lo cual fundamentalmente van a abarcar casi todos los temas cotidianos que uno puede llegar a reclamar frente a los proveedores. Estamos muy esperanzados con la forma en que se implemente este nuevo sistema de justicia, pero no podíamos dejar de compartir con ustedes en este programa esta importante novedad. Nos estamos viendo.